Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal de Rubí Tools. Últimamente en las redes sociales muchas personas nos están preguntando cómo elegir la cortadora ideal para ti. Todos sabemos los beneficios que tienen, como que son muy fáciles de transportar, son rápidas, no necesitan electricidad, etc. Así que hoy vamos a ver cómo elegir la cortadora ideal para ti. Y hoy, para que nos quede súper claro cómo elegir la cortadora manual ideal para ti, tenemos a Raúl de la Rubí Academy. Buenas, Raúl, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme. Traigo una maquinita para completar la gama que tienes aquí. Genial, perfecto. Bueno, pues como muy bien has dicho antes, Joaquín, hay muchos tipos diferentes de cortadora y elegir la cortadora adecuada puede marcar la diferencia. Como podéis ver aquí, hay cortadoras de doble guía, monovía, con escuadra giratoria, con escuadra fija, hay muchísimos tipos. Bueno, y además cada una tiene distinta potencia, tiene distintas fuerzas de separación, etcétera, ¿no? Para diferentes aplicaciones, para diferentes materiales, diferentes espesores, por eso tenemos una gama muy amplia y creo que lo que vamos a intentar hoy es aclarar un poquito a toda la gente que nos está viendo. Genial. Cuáles son esas diferencias y cómo poder elegir de la forma más fácil la cortadora correcta para ellos. Perfecto. ¿Te parece que empecemos con la primera pregunta que nos deberíamos hacer para elegir la cortadora manual ideal para ti? Por supuesto. Pues la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué tamaño vamos a cortar? Obviamente, si vamos a cortar una cerámica de 1 metro, no vamos a elegir una cortadora de este tamaño. Elegiremos una cortadora que al menos la longitud de corte sea mayor o igual que la cerámica que vamos a cortar, ¿no? Correcto. Lo mismo que si vamos a cortar una cerámica pequeñita o vamos a cortar algo estándar 60 por 60 y nos llevamos una máquina de 180 centímetros de largo, ¿no? Estamos ahí cargando un peso extra y llevando una máquina mucho más grande de lo que realmente necesitamos. Raúl, vamos a hablar un poco de las medidas. El tamaño que tenemos mayor es... Actualmente hasta 1800 milímetros o 180 centímetros, ¿vale? Sería lo más largo que tenemos en una cortadora manual. Vale. Algo que hay que tener muy en cuenta cuando vayáis a seleccionar la cortadora es, como hemos comentado, el formato de la baldosa, el tamaño de la baldosa, pero siempre hay que tener en cuenta la diagonal, porque si vamos a hacer cortes en diagonal, la diagonal siempre va a ser más larga que un lado. Entonces, para no tener que hacer cálculos complicados de trigonometría... Sí, porque ahí siempre me lío yo, a ver si nos puedes explicar. Yo creo que todos nos liamos. Hay una forma muy sencilla que es, a grosso modo, multiplicar el lado de la baldosa por 1,4 y con esto vamos a tener más o menos, de forma aproximada, la longitud de la diagonal. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque a veces compras una máquina pensando en un tamaño de baldosa, pero después cuando quieres hacer una colocación a cartabón y tienes que cortar la baldosa por la mitad para hacer una diagonal, claro, tenemos una pieza que es más grande de lo que nos creíamos y ya no nos cabe en la máquina. Claro, por ejemplo, si vamos a cortar una baldosa de 1 metro y la queremos cortar en diagonal, obviamente no será 1 metro, tenemos que coger una de 1,20 metros, ¿no? Para poder cortar. Un poquito más, sería incluso. 1 por 1,4, nos daría exactamente pues 1,4, entonces tendríamos que ir a por la 1600, 1800. Perfecto. La 1600 sería suficiente en ese caso. Bueno, como ya hemos visto, el tamaño sí que importa y ahora vamos a ver el segundo punto, que es la fuerza de separación. Raúl, ¿nos explicas un poquillo? Sí, bueno, la fuerza o la potencia de separación de las cortadoras manuales originalmente se mide en newtons, pero para hacerlo más sencillo lo trasladamos a kilos, a kilogramos de presión, que es algo que todo el mundo puede entender más fácilmente, y nosotros determinamos que la barrera para cortar el material más complicado, que sería un porcelánico, está en los 800 kilos de potencia de separación. Vale. Por debajo de eso no estaría recomendado para hacer un uso frecuente en corte de porcelánico. Por encima de 800 kilos, lo que quieras, para todo tipo de espesores y para materiales duros, complicados, como puede ser el porcelánico. ¿Cuánto es el máximo de fuerza de separación que tenemos? Actualmente, nosotros las máquinas más potentes que tenemos son la TX Max y la TZ, con 1500 kilos de potencia de separación. Perdón, TX Max con 1200, sí. TK con 1500. Y luego pues ya tendríamos, por ejemplo, la RCH, que está en los 950, y en modelos inferiores, pues como he dicho, ya bajamos los 800 kilos. Y si no me equivoco, con la TZ, la TK, la TX Max, podemos cortar porcelánico con hasta 21 milímetros de espesor, ¿no? Correcto, son las únicas que te permiten cortar esos espesores, ¿no? Esas baldosas que se utilizan para paisajismo, las cuales pues, pueden presentar una dificultad extra a la hora de cortarse. Perfecto. Raúl, y yo recuerdo que antes teníamos la TS, que era una monopunto, y ahora casi todas las cortadoras son multipunto. ¿Nos puedes explicar por qué?
Sí, bueno, de hecho la TS Max sigue existiendo, es la única monopunto, como bien dices, que tenemos actualmente en el portfolio de Rubí. Esto ha evolucionado y todas son multipunto, como bien dices, porque bueno, antiguamente las cerámicas eran más pequeñas. Sí. Entonces, para formatos como estos, simplemente con tener un punto de separación era suficiente. Entonces teníamos una palanca para rayar y otra palanca para separar. Actualmente todas son multipunto, ¿por qué? Porque las cerámicas suelen ser mucho más largas y a la hora de separar nos viene muy bien que sea multipunto porque el pisador lo podemos trasladar de un extremo al otro de la máquina, podemos empezar separando la pieza en este extremo, nunca las vamos a separar en el medio porque va a hacer que la máquina flecte y pierda potencia, pero siempre lo vamos a hacer en un extremo, vamos a empezar a abrir por aquí la cerámica y luego nos vamos a ir al otro extremo y vamos a terminar de abrirla por aquí. ¿Por qué? Porque si insistimos mucho allí, la cerámica tiene que abrirse desde un extremo hasta el otro, entonces vamos a estar haciendo demasiada fuerza allá y como son máquinas con mucha potencia, corremos el riesgo de que nos rompa la pieza, nos rompa la baldosa. Entonces abrimos un poquito allí, cuando hayamos visto que está abierto, venimos al otro extremo y entonces las dos aberturas se juntan en el medio y nos separan la pieza. Genial. Entonces por eso ahora casi todas las cortadoras son multipunto, ¿no? Correcto, es mucho más útil para los formatos que trabajamos hoy en día. Genial. Bueno, Raúl, entonces ya hemos hablado del tamaño, de la fuerza de separación y ahora falta un tema que es muy importante también, que es la escuadra, porque tenemos distintos tipos de escuadra, ¿no? Correcto. ¿Nos lo explicas un poco? Sí, tenemos, bueno, las máquinas suelen ir también acorde con el tipo de máquina, ¿no? Las máquinas más premium van con una escuadra giratoria, las máquinas más sencillas suelen ir con una escuadra fija, como la que tenemos aquí, que van con un tope lateral también, el cual nos permite hacer cortes repetitivos o posicionar la cerámica a 45 grados cuando queremos hacer un corte en ángulo, pero la escuadra fija no se puede mover, no se puede girar, ¿vale? Entonces sirve para hacer cortes rectos, pero no para hacer cortes angulares. Luego hay una cosa que está un poquito entre medio de lo que sería la escuadra fija y la escuadra rotatoria, que sería la escuadra fija reforzada, ¿vale? Son unas escuadras ya, pues bueno, con más cuerpo, mayor tamaño, pensado para cerámicas más grandes y las cuales, pues bueno, en este caso de la RCH van fijadas a la máquina con un sistema de imanes. Se quita y se coloca de forma muy fácil y lo podemos colocar también en el lateral de la máquina para poderlo transportar. Y por último tendríamos las más avanzadas, que es la escuadra giratoria, que nos permite girar el ángulo, los grados que nosotros queramos, para poder hacer cortes en ángulo. Hay veces que tenemos que cortar las baldosas para colocar en el perímetro de la habitación y esa habitación, pues bueno, tiene un ángulo, esa pared, y tenemos que darle ese corte, ese ángulo a todas las baldosas que van a ir ahí. Entonces, en vez de estar midiendo una por una, la escuadra giratoria nos sirve porque la fijamos y podemos hacer el corte en todas las baldosas con el mismo ángulo, de forma que ahorramos tiempo y hacemos un trabajo mucho más sencillo. ¿Os enseño cómo va la TZ? Pues es muy fácil, abrimos el pomo. Luego podremos mover la escuadra de un lado o del otro y cuando queremos elegir el ángulo, aquí se puede ver que hay diferentes ángulos, presionamos, por ejemplo ahora la voy a poner en 30 grados y vuelvo a presionar el pomo. Muy fácil. Bueno, Raúl, y nos quedaría una última pregunta, que es saber el uso que le vamos a dar a la cortadora manual, porque no es lo mismo hacer una pequeña obra que si trabajamos a diario como alicatador y la tenemos que usar cada día, ¿no? Cierto, por eso pues tenemos un poquito categorizadas en función del uso que le vayamos a dar, como bien dices, sería un uso ocasional en el cual pues hacemos alguna reformita de vez en cuando, un uso frecuente o un uso intensivo. Siempre nos referimos al corte de porcelánico, como hemos dicho es lo más exigente para este tipo de máquinas. Hay cortadoras pues como la Star que tenemos aquí, la Speed, que serían cortadoras más para un uso ocasional, ¿no? O frecuente, más que para un uso intensivo. ¿Quiere decir que no pueden cortar porcelánico? Sí que lo pueden cortar, pero lo puedes cortar precisamente, como decimos, de forma ocasional. Si lo que pretendes es comprar una máquina que no está pensada para ello, para hacer un uso frecuente o intensivo de un material porcelánico, pues bueno, la vamos a estar poniendo ahí al límite, ¿no? Claro. Como podéis observar, pues bueno, el diámetro de las guías de estas cortadoras pues no tiene nada que ver con el diámetro de las guías de una cortadora para un uso intensivo, así que cada una está diseñada para un nivel de uso y lo primero que tendríamos que tener claro es eso, ¿no? Como vengo a decir, ¿no? No sirve quiero ahorrarme un poquito de dinero, me compro una máquina más básica y luego pretendo hacer con ella lo mismo que haría con una de estas porque no va a funcionar. La máquina al cabo de un tiempo pues va a sufrir y se va a notar ese desgaste, ¿no? Así que cada máquina tiene que ir apropiada o acorde, perdón, con el uso que le vayamos a dar. Perfecto. Pues genial, pues yo creo que nos ha quedado muy claro cómo elegir la cortadora manual ideal para ti.
Me alegro de que haya quedado claro y espero que les hemos podido ayudar un poquito a los usuarios a decidir cuál es la cortadora, porque como decimos hay muchísimas en el mercado, pero bueno, lo que tienen que tener claro al final es que cualquiera de ellas les va a hacer el trabajo, siempre intentar elegir, pues bueno, como hemos dicho, ¿no? Teniendo en cuenta el formato, la potencia de separación, el nivel de uso que vayamos a darle y a partir de ahí, pues bueno, que disfruten cortando y siempre es la mejor opción porque no necesitamos electricidad, no generamos polvo, no necesitamos agua como necesitaríamos una cortadora eléctrica, que también se tiene que utilizar a veces para según qué tipo de corte, pero para cortes rectos, cortes en diagonal, cortes angulares, siempre vamos a poder utilizar una cortadora manual y va a ser la forma más sencilla, más práctica de hacer nuestro trabajo. Un crack, Raúl. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.